Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como sabéis, estamos aquí para seguir con una sesión más de las conferencias del ciclo de vivienda colectiva del departamento, que está orientado sobre todo para proyectos 3 y 4, que forma parte de una actividad formativa por la que podéis pedir un crédito ECTS y que hoy podréis firmar al final de la sesión. Y estamos ya en nuestra sexta sesión. La tercera semana, nos quedará una semana más. Hoy está con nosotros Bur y la semana que viene, en turno de tarde, estará con nosotros Javier Iniesta. Y te paso ya la palabra. Y Víctor os va a presentar un poquito a nuestros invitados de hoy. Muy bien, pues es un placer. La verdad es que tener hoy a Bur con nosotros, no solo porque en realidad son seguramente el enlace o uno de los enlaces más cercanos de jóvenes arquitectos que han salido aquí y están triunfando fuera en el mundo real, no solo porque trabajaron con esfuerzo y con dedicación en esta universidad, sino porque también yo creo que han mantenido una actitud investigadora, muy experimental, y muy audaz. Y eso se mantiene, yo creo, porque el mundo real te da muchos palos, con perseverancia, pero también con una actitud crítica, ¿no? Y con una visión expandida de lo que es el mundo de la arquitectura. Bueno, ellos, voy a presentarles porque estoy hablando de Bur, pero en realidad son 4 integrantes más todo su equipo, ¿no? Elena Fuertes, que creo que va a ser quien nos va a hablar hoy, Jorge Sobejano, Ramón Martínez y Álvaro Molins, que está ahí. Ellos comenzaron antes como taller de casquería, como colectivo de arquitectura, es decir, como un grupo de compañeros que empiezan a producir unas ideas casi a medio camino entre la universidad y la práctica profesional. Luego ya, ¿no?, se decantaron en un equipo sólido y compacto, con una trayectoria que ha recibido múltiples premios, pues, no recuerdo mal, COAM, han sido seleccionados en la Bienal de Arquitectura y han tenido premios. También han sido nominados, ¿no?, al Mies van der Rohe, si no recuerdo mal, también, no, el Mies no, pero bueno, alguno internacional también, seguro. Y cuentan con mucha obra en España y también han hecho muchas intervenciones en el extranjero. Creo que lo más importante y lo que me gustaría también que os quedarais es sobre todo cómo piensan, cuáles son las maneras de aproximarse al proyecto y cómo desafían las convenciones de los programas, de la construcción y de las preexistencias, ¿no?, para producir esa innovación que les caracteriza. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir y os dejo con Elena. Bueno, muchísimas gracias a Víctor y a todo el equipo del departamento por invitarnos y a todas vosotras y todos vosotros por estar aquí hoy. Nos hace mucha ilusión estar aquí porque, como decía Víctor, hemos pasado muchísimas horas, muchísimos días y muchísimos años en esta escuela y creo que es la segunda o tercera vez que venimos, hacía un montón que no veníamos y es siempre muy ilusionante estar aquí. Bueno, mi nombre es Elena, como ha dicho Víctor, y con Ramón, Álvaro y Jano somos Bur. Lo primero que solemos hacer como al explicar como una charla es un poco explicar nuestro nombre, porque de alguna manera representa un poco cuál es nuestro acercamiento a la arquitectura o nuestra manera de mirar. Nuestro nombre es un término que viene del inglés, que significa literalmente rebaba, que son esos restos que aparecen cuando haces un proceso técnico como un corte o una soldadura. Son esos restos que luego se pulen y desaparecen como si nunca hubieran existido. Entonces, a nosotros nos interesa un poco
este concepto no solo desde la parte literal como resto, que también, sino un poco de una manera más abstracta, como una manera de mirar a todos esos restos culturales, restos funcionales, restos tipológicos, incluso urbanos, que bueno, a los que miramos y en los que nos acercamos para desarrollar nuestra práctica, ¿no? Hoy, además, aparte de que no sabía que éramos la sexta charla, vamos a hacer una charla que bueno, hemos llamado, por decirlo de alguna manera, como 6+6, porque vamos a contaros 6 conceptos en relación a la vivienda, porque creo que el tema general de todas estas charlas es en relación a la vivienda. No son directamente aplicables a los proyectos, o sea, no hay un concepto y hay un proyecto, pero son como referencias relacionadas con la vivienda que nos parecen relevantes o que por lo menos a nosotros nos interesan. Eso, os voy a contar 6 conceptos y 6 proyectos. El primer concepto que os voy a contar, la primera idea es, hablando de la vivienda, no podía ser otra cosa que el inmobiliario. Os traigo este libro de Laura Fernández, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, donde relata una sociedad totalmente delirante, llena de espías amateurs y agentes inmobiliarios, y es ese término o ese profesional, el agente inmobiliario, el que a nosotros nos interesa. Ella tiene una cita en su libro que nos parece como bastante guay, que es: un agente inmobiliario produce ambientes, crea historias para la gente que quiere habitar mundos distintos. Cada vez que enseña una casa, narra una vida posible que luego no es la que vas a vivir. Los novelistas somos como ellos, contamos historias que no son reales. Si no fuera escritora, sería agente inmobiliario y crearía hermosos e interesantes lugares para la gente, como hacen los agentes. Entonces, a nosotros siempre nos ha como atraído y generado un poco de repulsión como estos profesionales, ¿no? Que de alguna manera nos preguntamos quiénes son y de por qué de alguna manera depositamos en ellos la confianza que conecta realmente tu vida con un espacio, ¿no? Realmente estamos depositando toda esa confianza en estas personas y de alguna manera son, como decía Laura Fernández, los que diseñan esos sueños y los que diseñan o definen lo que entendemos o lo que se define como la palabra hogar, ¿no? Entonces, nosotros, como muchos de los arquitectos y arquitectas de nuestra generación, trabajamos con la preexistencia y parte de la búsqueda o el comisariado de ese espacio existente sobre el que actuar para un proyecto de arquitectura es clave, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros queremos poner en valor esta profesión o esta parte del proyecto como una parte clave para el éxito del proyecto en general. El primer proyecto que os voy a contar es la primera vivienda que hicimos y el primer proyecto de arquitectura, entre comillas, pesado, como con material, o sea, definitivo, que hicimos hace un porrón de años, la verdad, yo creo que hace 10 años, que se dice rápido. El encargo era convertir era un edificio residencial que en planta primera tenía una oficina con esta distribución y el encargo era hacer una vivienda, ¿no? Entonces, es un apartamento súper pequeño, no llega a 40 metros útiles y, como veis, pues estaba como totalmente compartimentado, ¿no? Y realmente el porcentaje de llenos y vacíos es como el negro, que es ese lleno como que ocupa gran parte del espacio total, ¿no? Entonces, nosotros lo que decidimos como primer acto, como se suele hacer y como nosotros hacemos un poco en todos, es como intentar tirar como todos aquellos tabiques que se pudieran tirar para dejar el espacio lo más diáfano posible y concentrar en un punto, en este caso en el centro, todas las instancias o toda esa parte más funcional o más servidora, dejando una circulación fluida de toda la vivienda alrededor de eso. Como de alguna manera no estás en un espacio pequeño y en otro, sino que todo el espacio podría ser como... La idea era como que todo pudiera ser la cocina, todo pudiera ser el dormitorio, todo pudiera ser el salón. Entonces, para ello, ya os digo que, bueno, es hace mucho tiempo y estábamos un poco obsesionados por aquella como por referencias, y seguimos, como Superestudio y todo este tipo de cosas. Entonces, para ese núcleo compacto,
decidimos utilizar esa pieza básica que es el alicatado, la baldosa de 10×10 blanca, que es el alicatado más básico, que de alguna manera tiene en sí mismo tiene el material o este objeto tiene una historia latente, ¿no? A nosotros siempre trabajamos y nos interesa mucho trabajar con materiales y con técnicas constructivas que en sí mismo cuenten algo, ¿no? Entonces, al ver directamente cómo este material tan sencillo ya nos lleva a zonas de lavado, zonas de húmedas, etc. Entonces, es un poco el que utilizamos para revestir toda la pieza. En aquel momento, bueno, ya ahora creo que menos, hicimos como todo este módulo está modulado exactamente para que en ninguno de los puntos hubiera ningún corte de la pieza, ¿no? La pieza era la unidad mínima de todo el módulo y nos volvimos bastante locos como intentando cuadrarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, nos queda toda esta pieza donde la única puerta que tiene y la única puerta que existe en toda la casa es el inodoro que la abres y vuelca directamente a todo el espacio. Era como una especie de núcleo de baño, pero que todo, en vez de que el baño estuviera dentro de ese núcleo, todas las estancias del baño, el inodoro, la ducha, el lavabo, daban hacia afuera, ¿no? Como podéis ver. Y había una zona de suelo que se extendía para abrazar la parte de más de la cocina. Partíamos como de esa primera planta o de esa primera capa, que era esa base sólida, ese módulo, ese núcleo, y de alguna manera para ese funcionamiento del resto del espacio líquido nos faltaba algo que de alguna manera o de una manera literal pudiera vestir ese espacio, ¿no? Como aquí hay hay un material o unos procesos que nos interesan mucho en relación a lo textil, que hay muchos de nuestros proyectos tienen esta otra capa. Nos interesa mucho cómo, por ejemplo, se trata en la imagen esta que veis aquí como la mesa camilla, ¿no? Ese objeto de recogimiento de una familia o de un grupo de amigas o de amigos que es como que funciona casi como una casa en sí mismo, ¿no? Suele tener un fuego interior y alrededor de la mesa puedes pasar como tardes enteras un poco como acogido por ese elemento textil, ¿no? Entonces, de alguna manera, intentamos hacer esto en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, literalmente, casi es como si del edredón de la cama salieras y ese edredón fuera el que está en ese espacio, ¿no? Entonces, de manera literal pasa eso. Aquí vemos esa segunda capa del proyecto, que este es el plano de obra de las líneas de los carriles de las cortinas, porque esta segunda capa, que ya os podéis imaginar, es una serie de cortinas que se van moviendo y van abrazando los diferentes espacios, ¿no? Entonces, aquí, como os adelantaba antes, aparece la primera cortina que desarrollamos con un diseñador de moda que se llama Rubén Gómez. Diseñamos esta, que es directamente un edredón puesto de otra manera, haciendo como esta cortina que envolvía la parte de la cama y se iba desplazando por el resto de la casa, y una segunda cortina, que era esta cortina de fieltro plegado, que lo que hacía era envolvía a una zona. Bueno, todo el frente del apartamento se abría y daba al exterior, entonces te hacía un poco como de ese envolvente un poco climático para la intemperie, y también hacía un poco de filtro acústico porque era para una zona de trabajo y de estudio, ¿no? Entonces, solo con esas dos líneas que se iban moviendo por toda la casa generamos esos otros espacios acogidos por estos textiles. También para esta vivienda, porque aquí nos dejaron hacer todo, que es algo que a veces nos gusta bastante, también desarrollamos una serie de mobiliario muy sencillo, intentando que fuera un mobiliario lo más esbelto y lo que ocupara lo menos posible para resolver como perchero, colgar toallas, etc. Un poco que aquí unas referencias de colores urbanos y demás que se repetirán en más proyectos que vamos a ver, que igual os cuento un poco más adelante. La segunda idea que voy a introducir, que en relación a la vivienda,
es lo inconsciente, ¿vale? Esta es más que un concepto, os voy a contar una anécdota, una historia que nosotros descubrimos hace bastante tiempo, pero que nos llamó mucho la atención y nos impactó y nos ha de alguna manera influido, que es eso, hace como pues, otros 10 años o algo menos, pero por ahí, que salió una noticia en un periódico que era 2 adolescentes rusos convierten su salón en una piscina y triunfan en Internet. Entonces, lo que ocurrió es que era verano y en Rusia había unas olas de calor insoportables y es cierto que actualmente la arquitectura y nuestras viviendas se desarrollan a una velocidad y la crisis climática ahora mismo casi está ganando, literalmente está ganando el movimiento de la arquitectura, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos atrás adaptando nuestra vivienda, ¿no? Entonces, un poco en ese contexto, estos 2 adolescentes decidieron hacer esto, que era cogieron un plástico film y envolvieron toda su casa, forraron toda su casa con este plástico, sellándolo bastante bien por lo que parece, y convirtieron toda su casa en una piscina gigante. A nosotros, esto lo piensas y dices tú, wow, vaya locura, porque por una parte, lógicamente, por eso hablamos de la inconsciencia, el forjado de esa vivienda no estaría preparado para todo ese volumen de agua, por no pensar, no sé cómo harían la evacuación de agua a posteriori cuando se aburrieran de la piscina, etc. Pero bueno, a nosotros nos interesa mucho, por una parte, no solo la parte estética o visual que estáis viendo como con una técnica ultra sencilla de un plástico, de repente están como plastificando toda la casa, que se ven detrás como el papel pintado, el radiador, el suelo, un cartón, como que eso es súper atractivo. Y por otra parte también nos parece como súper interesante que te abre un poco a pensar todos esos parámetros que por defecto dentro de nuestra vivienda o dentro de lo residencial pensamos como muy fijos o muy inamovibles, y que realmente se nos abre como un ámbito o se nos abren muchas posibilidades de actuación o de experimentación con nuestra próxima vivienda, ¿no? Con nuestra posible vivienda, ¿no? En relación al concepto, a la anécdota que os acabo de contar, este proyecto sí que tiene un poco que ver, ¿vale? Este proyecto es la reforma de un piso, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hacemos, como en el caso anterior que acabamos de ver, es un poco empezar a quitar como todas esas capas que se han ido acumulando a lo largo de la vida de la vivienda, ¿no? Muchas veces te encuentras con viviendas que les han puesto una pintura, luego les han puesto un alicatado, luego han pintado sobre el alicatado y hay como una especie de infinitas capas. Entonces nosotros quitamos todas esas capas para quedarnos un poco con la preexistencia o con la base más tectónica de la vivienda, y aquí nos encontramos que no como en el otro caso, que era una vivienda como diáfana, sino que era una vivienda que ya tenía estos dos muros de carga súper gordos, que de alguna manera, y este otro tercero, que de alguna manera ya estaban como compartimentando o dividiendo la vivienda, ¿no? Entonces, aquí decidimos que el proyecto no iba de hacer una distribución de una manera u otra, sino que realmente era como casi de ocuparla con una serie de muebles o una serie de dispositivos para resolver las diferentes funciones, ¿no? Entonces, uno de los primeros elementos y el más reconocible que desarrollamos era una estantería que se coloca aquí, ¿no? en el medio de ese forjado entre los dos muros de carga, ¿no? Entonces, este proyecto, igual que el proyecto de los 2 adolescentes rusos, parte de lo interesante del proyecto parte de un error, porque a cualquier arquitecta o arquitecto que le digan que van a poner una estantería puntual, metálica, maciza, llena de libros, que puede llegar a pesar
300 kilos, 500 kilos en mitad de un forjado unidireccional de un edificio de los años 60 de Madrid, diría que estás totalmente loco porque ese forjado seguramente no lo aguante, ¿no? Entonces nosotros lo que ocurrió es que no nos dimos cuenta de este pequeño detalle hasta que ya teníamos construida la pieza en el taller y la fuimos a colocar y nos dimos cuenta porque no encontrábamos la maquinaria o el equipo humano capaz de subir esto. Entonces ya nos dimos cuenta que igual era muy pesado o demasiado pesado, ¿no? Entonces, gracias a eso, que dijimos, vale, entonces ya saltó como la alarma y empezó como a aparecer todo, ¿no? Vale, tenemos un forjado, el forjado se puede caer, de repente este proyecto que os contaba, que parecía una cosa como muy minimal, en plan, no vamos a construir unos muros de ladrillo, no vamos a hacer nada, simplemente colocar esta serie de mobiliario, se convirtió en un proyecto donde por primera vez trabajábamos con un equipo de ingeniería, ¿no? Porque de repente tenían que hacer el cálculo de ese forjado y hacer el cálculo de lo que íbamos a hacer o de la solución final, que era, vale, esta estantería no la podemos posar, entonces la única manera de que pueda estar es que no toque el suelo, es que vuele, ¿no? Entonces, como un poco todas estas imágenes de estos gimnastas donde a través de esa fuerza de sus brazos, que realmente funcionan como una viga, pueden suspender su cuerpo, desarrollamos esta estantería suspendida que realmente es una viga. Es una viga que se apoya y se empotra en los dos muros de carga que hemos visto antes, de la que suspende esta estantería que tiene estas dos caras, ¿no? Esta viga, que es la parte superior de la T, la aprovechamos, parte la dejamos hueca y la aprovechamos también para meter como todo el sistema de climatización, tubos de aire, etc., que necesitábamos para la vivienda. Entonces, de alguna manera, como ese error se convirtió en una oportunidad de diseño y también en una identidad de este proyecto, gracias un poco a eso, a ese casi colapso. Aunque no lo parezca, esta otra estantería, que parece más normal, también está flotando, o sea, no está tan en el medio y se ve tan visiblemente, pero no toca el suelo y arriba también hay una viga de la que cae. Y bueno, y todos estos elementos azules, que son esas estanterías y esos elementos pesados metálicos, son todos los que de alguna manera funcionan como vigas y se empotran en todos estos muros de carga y suspenden elementos. En la estantería central los libros, en este caso que era una parte como destinada a gimnasio, como es una viga literal con una serie de plugins para las diferentes cosas, e incluso hay un pequeño minibar también suspendido que conecta como la cocina con el salón, ¿no? Entonces, un poco en contraposición de estos elementos de mobiliario metálicos lacados en azul, aparece otra categoría del proyecto, otra capa, que es la madera, ¿no? Es ese mobiliario de madera que nosotros utilizamos para eventualmente cortar un paso que existía y hacer una especie de, esto lo llamamos el jardín de invierno porque actualmente está todo lleno de plantas, aunque en la foto no estaba, pero hace un poco esa falsa ventana, aquí ya tiene, que comunica ese gimnasio con el salón, algunas divisiones más ligeras para cerrar como espacios como el baño, o el resto de piezas de mobiliario más cotidianas como la mesa, tal, o incluso el suelo. El suelo de las zonas más confortables, por decirlo de alguna manera, también lo utilizamos con esta otra capa más de madera, como si fuera de alguna manera, en vez de poner una alfombra, poner esta alfombra de madera a modo de tatami, para diferenciarnos un poco como esa preexistencia de este suelo de hormigón continuo con las nuevas cosas que iban apareciendo y que se iban apoyando. El tercer concepto que
que os voy a contar es el inmobiliario, un poco en contraposición del inmobiliario que veíamos antes. Esto es un poco lo mobiliario. Partimos un poco de la máxima de derecho romano de res mobilis, res bilis, que realmente significa la cosa móvil es cosa sin valor, lo móvil carece de valor. Y nos interesa bastante como esta idea un poco o sea, nos interesa lo contrario, ¿no? Nos interesa realmente pensar que realmente lo móvil, lo no valioso, realmente sí que tiene mucho valor en relación al hogar, ¿no? En relación a la generación de hogar. Por eso, para contaros este concepto, traemos como referencia esta pieza, la pieza de un diseñador catalán a quien admiramos, que es Curro Claret, que desarrolla esta pieza que es capaz de unir un montón de diversos materiales para generar una serie de objetos como taburetes, bancos o sillas. Y más allá de la propia pieza en sí, lo que es muy interesante de este proyecto es que puso en práctica esta pieza con talleres para personas sin hogar. Entonces, de alguna manera, aquí se nos pone súper claramente cómo una pieza, de alguna manera, puede generar hogar cuando alguien no tiene un hogar en sí, como lo entendemos, como puede ser un sitio con un techo y un suelo y unas ventanas. Realmente, ¿cuál es la unidad mínima que para cada uno de nosotros significa hogar, ¿no? En este caso, esa pieza generaba un poco el mínimo hogar que podía ser, que es este espacio en el que estar, ¿no? Y el cual te pertenece y el cual puedes habitar. Elements for Industrial Recovery es un proyecto o un proyecto marco, una serie de proyectos de algunas de las últimas obras que hemos realizado en los últimos años, cuyo propósito es la protección del patrimonio industrial en este caso de Madrid, para buscar fórmulas de uso y ocupación que permita la no demolición de estos espacios de patrimonio industrial y permitir que sigan existiendo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nos han llegado a lo largo del tiempo como mensajes como este, buscando de alguna manera que busquemos un espacio, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, os contaba con el concepto de los agentes inmobiliarios, muchos de nuestros clientes no nos llegan con me he comprado este espacio, tengo este solar y quiero hacer esto, sino muchos de nuestros proyectos, lo cual para nosotros es algo súper interesante, nos llegan más que con un espacio, con un proyecto de vida en el que necesitan un contenedor que pueda abrazarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, porque igual tienen una forma de vida menos acorde con la oferta del mercado inmobiliario, porque son artistas, porque son grupos, por lo que sea, necesitan la búsqueda de otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, la primera parte de estos proyectos es la búsqueda, ¿no? Nosotros, como comentábamos antes, para alguien que trabaja con preexistencias, una parte clave del éxito de un proyecto es comisariar y encontrar esa preexistencia, ese espacio base, que en muchos casos es más del 50% del éxito del proyecto. Estos espacios de patrimonio industrial que os comentaba son espacios tipo como este. Este es un espacio que encontramos hace unos años en Madrid, en la búsqueda para un espacio para dos artistas. Y bueno, en Madrid, como muchas otras ciudades occidentales, en los últimos 30-40 años, debido a factores como el boom inmobiliario o la subida el boom inmobiliario con la subida de los precios y las medidas de la normativa medioambiental han hecho que muchos de las industrias que se encontraban en el centro de Madrid
sobre todo en este caso son en los barrios residenciales del sur de Madrid, como Usera, Carabanchel, Puerta del Ángel o Vallecas, estas pequeñas industrias hayan sido, de alguna manera, que se hayan movido a lo que hoy en día conocemos como polígonos industriales, ¿no? Entonces, todas estas naves industriales, que son las naves que veis dentro de estas manzanas, se han quedado vacías durante los últimos 30 o 40 años. De alguna manera, actualmente son demasiado grandes para ser comercios, son demasiado profundas para ser viviendas, o son demasiado pequeñas y están demasiado céntricas para volver a tener una actividad industrial, ¿no? Entonces, se han quedado vacías y obsoletas en la ciudad, de alguna manera, como una especie de restos funcionales, ¿no? Esto es una sección tipo de uno de estos bloques de vivienda, donde vemos en la primera parte hay un edificio de viviendas con planta baja, planta primera, planta segunda y una planta ático retranqueada, y en la planta baja normalmente sería un local y una nave al fondo, ¿no? Lo que ocurre es que la normativa urbanística te deja hacer vivienda. O sea, en la primera, segunda y tercera podría ser vivienda normal, pero en la planta baja solo puede ser vivienda hasta los primeros 12 metros, ¿no? Lo que hace que, si tú quieres convertir esta planta baja en vivienda, te obliga a demoler la parte del fondo, ¿no? De alguna manera podríamos llegar a especular o podríamos llegar a decir que la normativa urbanística fomenta la demolición, la desaparición de todas estas estructuras industriales al incentivar el cambio de uso, porque de alguna manera estás revalorizando el suelo, ¿no? No cuesta lo mismo, no es el mismo euro metro cuadrado un local comercial o un local industrial que un suelo residencial, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos totalmente en contra de la demolición, en contra de la tabula rasa, y nos embarcamos de alguna manera en la búsqueda de aquellas herramientas de uso y ocupación que permitan poder preservar todos estos espacios en su totalidad, ¿no? Que son todas estas manchas azules que veíamos antes. Entonces, aunque Madrid carezca de un patrimonio industrial de alta calidad o reseñable, como pueden ser ciudades como Berlín o Londres, sí que creemos que merece la pena preservarlo, porque de alguna manera nos está contando una historia que podemos leer en estos barrios y que suman historia a la ciudad, ¿no? No demoler y volver a hacer y borrar la historia que ha existido, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a contar un poco cómo intervenimos nosotros en estos espacios. Entonces, para contaros un poco la primera parte, que es en relación a la preexistencia, os traigo esta imagen que realmente nos interesa más que la persona que está dentro, nos interesa el abrigo, nos interesa el barbur del rey británico Carlos, con ese barbur, ese abrigo como con cientos de reparaciones, de parches, que de alguna manera nos están contando toda la historia que le ha pasado a ese abrigo, ¿no? Entonces, nosotros un poco la primera acción que solemos hacer sobre este tipo de espacios es intentar mantener lo máximo posible la preexistencia existente y solo adecuar, un poco como con el barbur del rey Carlos, como parchear esas partes que realmente necesitan reparación, parchear o aislar o proyectar algún revestimiento para que no se desprendan o este tipo de cosas, ¿no? Como podéis ver, que no es como también por también por un término de recursos y de inversión, no creemos que tenga sentido como dejarlo todo como una pátina, dejarlo todo nuevo, sino que tiene sentido de alguna manera parchearlo, porque también estamos contando un poco la historia de toda esa nave, ¿no? También es interesante en todos estos espacios que nos encontramos con estas estructuras ligeras
con todas estas estructuras ligeras de cubierta, que son estas cerchas metálicas que actualmente no cumplirían la norma de edificación porque son súper esbeltas. Entonces nosotros lo que hacemos no es volverlas a poner nuevas, sino repararlas, de alguna manera curarlas, como si le pusiéramos como casi tiritas metálicas, soldando las partes, poniendo un nuevo tirante, etc., de todas esas partes que hay que adecuar para que la cubierta del espacio pueda seguir manteniéndose más tiempo de lo que tendría si no se reparase. Bueno, esto es algunas plantas de estos espacios. Como veis, son estos restos funcionales, ninguno tiene una forma canónica o ninguna se parece en sí, que todas son totalmente diferentes. Y hay una cosa muy importante en relación a eso, que es la manera de ocuparlas o la manera de usarlas, ¿no? Como os he contado antes, en todos estos espacios, para poder mantener esa parte de la nave, que realmente para nosotros es algo súper valioso por lo que significa en relación a la historia de la ciudad, y también porque en Madrid, que cada vez vivimos en espacios más pequeños, ese volumen de aire realmente es algo como súper valioso, ¿no? Aunque no sea a nivel económico. Entonces, lo que proponemos para usarlo es un modelo híbrido, son usos híbridos. Suelen ser talleres de artista, pero no son solo talleres de artista, también hay parte de oficina o parte de vivienda. Entonces, de alguna manera, como todos estos usos se van mezclando, ¿no? No son exactamente ni una galería, ni una oficina, ni una vivienda, de alguna manera son un poco todos a la vez, ¿no? En relación a la intervención espacial, hemos hablado de esta parte de las reparaciones o de la curación del espacio, de las estructuras existentes, y otra parte importante que hacemos es, de alguna manera, como activar aquellas actividades necesarias para el desarrollo que necesite el proyecto de vida del cliente o del grupo que esté habitando ese espacio, con la inclusión de esta especie de dispositivos que permiten o potencian ese tipo de, bueno, otras actividades, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros entendemos como estos dispositivos como cuando una nave industrial podría ser una quesería y se le mete el tanque de pasteurización, de alguna manera entendemos que podría llegar como este trocito del espacio que cierra una parte de taller, podría como sacarse y podría convertirse en otro uso. De alguna manera son dispositivos que permiten que se desarrollen ciertas actividades, pero que no condicionan el espacio para futuros usos, ¿no? Nosotros de alguna manera siempre pensamos en que nuestra intervención en ese momento es como una capa más dentro de la historia de intervenciones que tendrá ese espacio, ¿no? Nos gusta pensar que dentro de 100 años este espacio, bueno, sería maravilloso que pudiera seguir siendo así, pero seguramente sea totalmente diferente y un poco nuestra intervención habrá permitido que pueda ser, ¿no? Aparte de introducir esta serie de objetos o dispositivos que os comentaba, otra estrategia espacial que hacemos es la contraria, que en vez de introducir un nuevo dispositivo, sustraemos parte del espacio, ¿no? Para sacar estas conexiones con el exterior, ¿no? Muchas de estas naves, cuando nos encontramos, no han tenido nunca han entrado como un rayo de luz, porque a veces son almacenes o talleres que tenían unas salidas de humo, pero no les entraba luz natural o ventilación. Entonces, muchas veces cortamos un trocito de la nave para meter estos volúmenes exteriores o estos vacíos. Como habréis visto, muchos de nuestros proyectos, parte de lo que se caracterizan es por el uso del color. Nosotros utilizamos el color de una manera estratégica
como de alguna manera lo utilizan la industria, como podemos ver con como este martillo neumático es amarillo. No creo que sea por una cosa estética o por un capricho de Bosch, sino por algo, por una lógica interna, ¿no? Entonces, nos gusta un poco sustraer estas lógicas que utiliza la industria y lo urbano en relación al color, como de repente si una señal es azul es en relación a la velocidad, o si hay una marca en el suelo verde nos indica una tarifa, o si vas a una obra y hay un casco blanco te indica, y un casco amarillo, que no sé cuál es cuál, pero te indica profesiones, como todo este tipo, alertas, todo este tipo de cosas. Entonces nosotros de alguna manera en nuestros proyectos utilizamos el color de esta manera estratégica para indicar ciertas partes, ¿no? Para indicar ciertas nuevas intervenciones o para indicar que te fijes en X parte porque esa parte es importante para el proyecto. También por eso son estos colores como muy básicos, también de la gama de colores de la industria y de lo urbano, porque de alguna manera también están pensados para que resalten respecto al resto de tonalidades más cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, esta estética de lo funcional que llamamos, pues nos interesa utilizarla en esas partes clave de los diferentes proyectos. He perdido la cuenta de los conceptos, creo que es el cuarto o el quinto. Otro concepto relacionado con lo residencial o con la vivienda es lo irreal. Jasper, no me acuerdo de su apellido. ¿Cómo era? Bueno, es un ilusionista británico que en la Segunda Guerra Mundial forma la Magic Gang, que es esta agrupación de ilusionistas, y que el gobierno británico los contrata para desarrollar camuflajes para el ejército, ¿no? Entonces, lo que al principio era un encargo de hacer una serie de camuflajes puntuales se convierte como en un proyecto de ilusionismo a gran escala, ¿no? Entonces, desarrolla toda esta serie de tanques hinchables para que el ejército alemán, que estaba sobrevolando todas estas zonas, pudiera pensar que tenían como mucho más, que tenían mucho más control sobre el territorio del que realmente tenían, ¿no? De la misma manera, la utilización de lo irreal en la gran carrera de Miami, donde aunque sea Miami colocan estas lonas emulando ese mar azul turquesa. De hecho, si os fijáis aquí abajo, incluso como para promocionar barcos, ponen barcos, pero que el fondo es una lona impresa con agua, ¿no? Nos interesa mucho como todas estas ficciones que realmente están de alguna manera revalorizando un espacio de una manera ficticia, de una manera irreal. Este es un proyecto que es un vídeo, pero no lo podemos ver, pero lo vamos a ver como varias imágenes de Anastasia Kubra, que es una arquitecta, una muy joven arquitecta que desarrolló este proyecto, que también somos muy fans, en relación a cómo poder revalorizar tu vivienda poniendo como una piscina, ¿no? O poniendo este tipo de superficies o una pista de tenis, o ocultando ciertas cosas que no quieres que se revaloricen, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella tiene un proyecto súper interesante que montó una empresa ficticia de venta de lonas, de piscinas y de canchas de tenis a escala real, para que tú pudieras poner en tu jardín y que de alguna manera tu propiedad se revalorizara, ¿no? Entonces, bueno, esto vuelve a hablar de esa cosa de revalorizar a través de esa estrategia de lo irreal.
Este proyecto es un proyecto que nace un poco de, como os contaba antes, nos llegó de una serie de clientes que nos llegan y no con un espacio, sino con un proyecto de vida. Entonces, en este caso, nos llegaron 3 amigas que habían decidido que como proyecto de vida querían vivir juntas, no como compañeras de piso, sino como si fueran una familia entre las 3, ¿no? Entonces, con este encargo que hacemos, o sea, llegan con ese proyecto de vida y empezamos a buscar un poco qué espacio podía acogerlas, ¿no? Y que no fuera el espacio quien delimitase un poco su proyecto. Entonces, después de muchas búsquedas, estuvimos viendo naves como las que hemos visto antes, viviendas muy grandes. Al final encontramos una tipología que les encajaba. Y es este edificio en concreto, pero podría ser cualquier otro. Es un edificio plurifamiliar de un barrio en Carabanchel, de Carabanchel de Madrid. Es un edificio plurifamiliar donde en el bajo había un local, en planta primera una vivienda y en planta segunda otra vivienda. Era esta tipología donde hay una escalera comunitaria muy grande para llegar del bajo al ático. Bueno, al ático no había ático, a la cubierta, que no había nada, que había como una máquina y demás, y tenía ahí como una parte del bajo anegado y una terraza como de tender, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es intentar pensar cómo hacer una intervención sobre un edificio plurifamiliar para convertirlo en un edificio familiar, ¿no? Que era un poco el objetivo del proyecto. Entonces empezamos a ver cuáles eran estos otros espacios que existen en un edificio plurifamiliar que normalmente no se utilizan. Entonces, en este caso, es sobre todo la escalera comunitaria, la parte que está como al fondo del local, que era un almacén del local, la terraza está de tender y el espacio de arriba, ¿no? Entonces, esto es un poco el estado final que ahora os cuento. Nosotros, con una rehabilitación, una reforma de mínimos, porque el presupuesto era súper limitado, conseguimos que cambiara totalmente el uso del edificio y que pudieran adaptar este edificio a su proyecto de vida. Entonces, de alguna manera, aquí estamos marcando todos esos espacios comunes que nosotros lo que hacemos es no hacerlos como simplemente de paso, sino que hacerlos propios de esta vivienda o de este edificio familiar. Entonces, la acción más importante que se desarrolló, aunque sea como mínimo a nivel material y a nivel de desarrollo, es que la escalera de comunicación entre todas las plantas fuera un espacio en el que estar. Por una parte, porque al final, si hubiese en un edificio de viviendas y te paras a pensar en lo que ocupa toda la escalera, es un porcentaje muy grande de todo el edificio en relación con lo que como tú lo usas, ¿no? Que no lo usas para subir, para bajar, y cuanto más rápido mejor, porque suelen ser sitios medio oscuros donde no pasa nadie, ¿no? No suelen ser sitios como agradables o del todo seguros, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es abrir todas las plantas lo más posible a este espacio de comunicación que se convierte, como veis, pues en esta parte estaba la cocina y directamente se abre la cocina al descansillo, entonces el descansillo se convierte en parte de la cocina, ¿no? Aquí estamos dentro de la cocina y estamos abiertas un poco a toda esta escalera que, como veis, pues hemos abierto como al fondo más huecos para que entrara iluminación y ventilación natural, y a la derecha abrimos como unas grandes mirillas de alguna manera para
vincular y relacionar esos espacios más interiores con este espacio más de comunicación, pero que ahora se había convertido en un nuevo gran interior, y también para generar una conexión visual, ¿no? Que hiciera que la relación social en todo el edificio fuera mucho más fluida que si tú te metes como en tu piso y cierras la puerta y hasta luego. Aparecían todos estos óculos. Una parte importante del proyecto, que parece una tontería, pero fue clave, era dónde se ponía la cerradura, ¿no? Porque normalmente en un edificio de viviendas tienes la del portal y luego la de cada piso. Entonces, en este caso, con cambiamos totalmente ese porcentaje de espacios comunes. En la izquierda veis el original, donde el común es muy limitado, y con muy pocas acciones lo que conseguimos es que las partes más privadas de cada vivienda se convirtieran en una gran vivienda vertical común a todas, ¿no? Hay una planta que es más destinada a cocina, hay otra planta más destinada a salón, y hay otra planta más destinada a otros usos, ¿no? Entonces, al final la decisión en relación a lo de la llave fue poner una llave solo en cada planta donde estaba la parte del dormitorio, ¿no? Que es esto, que está un dormitorio y un baño, para que las tres habitantes pudieran subir de arriba y abajo e ir entrando de una manera fluida en todos los espacios, como si fuera, bueno, como lo que es un gran espacio común. El exterior es no hicimos nada, como podéis ver, pero bueno, también tiene esa cosa de que hablábamos antes por el encargo y por el proyecto de vida que ellas necesitaban resolver. No tenía sentido, no necesitábamos hacer nada de cara afuera, y aunque estos edificios puedan aparentemente no tener un valor en sí mismo, partimos de la premisa del no demoler y intentar preservar lo máximo posible las estructuras existentes. Por eso el exterior del edificio se queda prácticamente inalterado. El penúltimo concepto en relación a lo residencial, que a nosotros nos interesa bastante, es lo inmortal. Estos son dos artistas japoneses, Arakawa y Jeans, que son dos artistas que trabajaron gran parte de su vida buscando de una manera conceptual la inmortalidad, ¿no? Entonces ellos crearon una agencia, un estudio de arquitectura, entre comillas, que buscaba generar espacios domésticos que te permitieran vivir eternamente, ¿no? Entonces, un poco la premisa de la que ellos parten, y que a nosotros nos parece muy interesante, es que cuentan que de alguna manera las viviendas en las que vivimos son demasiado confortables, demasiado estables, lo que hace que tu capacidad cognitiva de alguna manera se duerma, no esté despierta, ¿no? Entonces, al no activar tu capacidad cognitiva, su teoría es que de alguna manera vamos a vivir menos, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron una serie de proyectos de viviendas que existen. Por ejemplo, esta está en Tokio, en la que todos estos desajustes de suelos que no son totalmente lisos, de colores chillones, de contrastes, lo que te hacían es que tu sistema nervioso y tu capacidad cognitiva estaba todo el rato alerta, y entonces su teoría era que al estar como tu sistema nervioso mucho más en funcionamiento, de alguna manera podrías vivir más, incluso hasta la inmortalidad, ¿no? No sé si actualmente ellos viven o no, pero sí que nos interesa bastante trabajar con otros parámetros en relación a la vivienda, más allá de los establecidos, como puede ser la búsqueda de la inmortalidad como un parámetro de diseño para una vivienda.
Este es el penúltimo proyecto que os voy a contar. O14, este es un proyecto que es un pequeño edificio de viviendas que está en esa parcela súper pequeña en el norte de Madrid. Y nosotros, cuando nos encargaron el proyecto, nos encontramos con que nos encontramos con esta fachada, que es una fachada que había pertenecido a una antigua, había pertenecido a una antigua marmolería, que era el taller que estaba detrás, que estaba en ruina total, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos, en primer lugar, es preservar lo máximo posible este primer pórtico, esta primera cara, ¿no? La fachada, ya que la nave estaba en ruina. Una cosa interesante que se repite en muchos de estos espacios industriales, igual en espacios industriales de un valor arquitectónico mayor, es que el volumen interior de la nave no se corresponde con el frontal, ¿no? con esa fachada, ¿no? Entonces, esto es algo que nos interesó mucho, que nos interesa mucho. Es un poco, está hablando otra vez como de lo irreal, de estas fachadas o estas caras que se pegan al volumen real para de alguna manera destacar o aumentar su valor o su apariencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes típicas del oeste americano que tendremos todos en la cabeza, como de estas grandes frentes, pero que realmente no se corresponden con el volumen trasero, ¿no? Para aparentar como que es un edificio que es mucho más valioso o que es mucho más importante de lo que realmente es. Esto no es nuevo, ya se hizo mucho en el Renacimiento, con estas iglesias clásicas, donde realmente no se corresponde, este es el volumen o la preexistencia de la iglesia que acabamos de ver, y este es el frontal que directamente, entre comillas, se pegó delante, ¿no? No es que se demoliera y se volviera a hacer con esta forma, sino que con esta fachada, esta cara pegada, de alguna manera parece mucho más esbelta y mucho más grandiosa que esta. También con esta otra iglesia de Alberti pasa un poco lo mismo. El volumen no se corresponde con la fachada. Además de utilizar todos estos como materiales únicamente para la fachada, de mármoles que te evocan a un tipo de arquitectura de un nivel superior. De alguna manera creemos que muchos de estos conceptos son transversales a muchas otras cosas. Entonces, igual que las fachadas renacentistas se ponían para reevaluar de alguna manera el edificio, también como técnicas de maquillaje como el contouring, pues vemos como que de alguna manera estás como esculpiendo tu cara de una manera que no es real, ¿no? Que solo se puede y que solo se aprecia a través de esta vista frontal, a través de TikTok o de Instagram, etc. Volviendo un poco a nuestro edificio, a nuestro caso, todas estas falsas fachadas nos recordaban, lógicamente, a nuestra pequeña falsa fachada, y lo primero que hicimos queríamos hacer era mantener esa falsa fachada exterior que no se correspondiera con el volumen interior. Ocurrió un poco un desastre al principio de la obra, cuando, como os he contado antes, esta nave estaba en ruinas, la nave interior estaba caída y la fachada estaba un poco medio en ruina, y cuando se retiraron la parte de interior, gran parte de nuestra apreciada falsa fachada se cayó. Entonces empezamos a pensar una nueva estrategia. Empezamos a pensar volver a reconstruir esa falsa fachada, pero realmente no tenía sentido rehacer algo que ya no era. Entonces simplemente decidimos
utilizar el concepto de falsa fachada para el nuevo edificio, tomando como base la preexistencia de lo que existía, ¿no? Entonces, construir una nueva falsa fachada que de alguna manera pudiera revalorizar nuestro edificio, haciéndolo parecer como más grande, más alto o mejor de lo que podría ser, ¿no? Entonces aquí es un poco como la concatenación de que fuimos haciendo, ¿no? de la anterior fachada que no se puso mantener, cómo aparece esa nueva fachada. Como veíamos un poco también con la referencia de la iglesia de Alberti, esta nueva falsa fachada la quisimos revestir con esta pieza cerámica, pintada, ¿cómo se dice? Bueno, lacada. Esta pieza cerámica lacada en rosa, de alguna manera también, como veis, que se vea muy bien que está como solo por delante, ¿no? Que no parezca que si fuera una fachada alicatada, o sea, que fuera una fachada construida alicatado, de alguna manera para reforzar ese concepto no de lo falso, sino de el añadir capas que le dan X valor, ¿no? Entonces, por detrás se veía ese ladrillo y pusimos como toda esta cerámica rosa que de alguna manera también contrastaba con el resto de edificios, que es una fachada que brilla y que es muy rosa. Aquí, como veis, también con esta falsa fachada, nosotros lo que queríamos era un poco deshacernos de cómo fuera el edificio de viviendas, ¿no? También un poco ahorrarnos un problema de encajarlo todo, en plan, ya teníamos nuestra fachada y de alguna manera nos parecía más potente que contrastara y no coincidieran los diferentes niveles de las viviendas con la fachada. Entonces se generan todo este tipo de incongruencias formales o desalineaciones que potencian esa idea. Entonces, por dentro de esa falsa fachada sí que se ve, ¿no? Por fuera está salicatado en rosa chicle y por dentro podemos ver cómo realmente está construida esa fachada de ese ladrillo macizo. Entre esa fachada y el interior de las viviendas dejamos un poco de aire para generar estas especies de terrazas y bueno, nos parecía como bastante interesante y que de alguna manera te estaba contando la historia de la nave que había habido ahí entonces, un poco esta descoordinación de elementos. Esta es una sección, un alzado del edificio, es un esquema. Entonces nosotros lo que hicimos, trabajando un poco con la normativa normalmente te permite llegar hasta la máxima altura, que es lo que pensábamos hacer, haciendo como esta división entre comillas normal, ¿no? Que son 3 metros, 3 metros, 3 metros. Entonces nosotros lo que quisimos es liberar la planta baja, ya que era una parcela que en el fondo había un jardín que fuera como un espacio comunitario, abierto, ventilado y que se pudiera utilizar por todos los vecinos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio de intentar compactar lo más posible los interiores de las viviendas. Para que no nos quedaran como estos espacios como de homogéneos, decidimos complejizarlo un poquito más para desarrollar el mismo número de viviendas, pero que los espacios públicos, donde se suele juntar más gente y donde más estás, tuvieran más volumen, fueran más altos, y compactar en casi la altura mínima que te permite la normativa, que es 2,5, la parte de los dormitorios. Entonces, esto es un poco la sección final. Y aquí vemos esos espacios más comunes, que son los salones y las cocinas, mucho más altos, tienen casi 4 metros de altura, y luego los espacios más recogidos de los dormitorios. Bueno, este no es un espacio recogido de los dormitorios porque como veías en la sección, en el ático nos permitimos la licencia formal de hacer una bóveda en la parte alta del edificio. Estas son las partes más bajitas. Interiormente, como estas viviendas están dislocadas, aparecía una serie de escaleras interiores para comunicar estos espacios.
Una parte importante del proyecto es el forjado. Un poco también tomando de referencia el pasado, la historia industrial del edificio, quisimos hacer un forjado de acanalado, que es típico de estructuras industriales más que domésticas, ya que el forjado acanalado, como tiene las viguetas muy juntas y tiene estas bovedillas, lo que hace es que resista muchísimo más carga que si fuera un forjado más residencial más tradicional, ¿no? Entonces, un poco con una referencia a ese pasado de este espacio, desarrollamos los forjados con este sistema de acanalado con hormigón visto. Que en la cara frontal, en esa fachada, no aparece, pero sí que llegan a la fachada trasera. La fachada trasera, que carece de esa necesidad de dar a la calle y de ser una falsa fachada, porque no tiene que aparentar nada, la dejamos lo más crudo que pudimos, donde se ven incluso eso, en planta baja, estos forjados acanalados que salen, y lo dejamos directamente con el ladrillo caravista. También los huecos son directamente los huecos que nos salían para las diferentes estancias, y bueno, para marcar un poco esos huecos aparecen estos marcos metálicos lacados en rosa con unas contraventanas que se meten dentro del muro que pueden cerrar y abrir los espacios interiores. El último concepto en relación a estos acercamientos a la vivienda es el interiorismo. El interiorismo entendido desde la perspectiva de lo textil. Como muchos otros materiales o técnicas constructivas, entendemos que el textil también tiene una historia latente y una genealogía intrínseca que nos cuenta cosas, ¿no? Entonces, el textil históricamente se ha utilizado a nivel espacial para sociedades nómadas o para campañas militares como arquitectura, ¿no? También, más pasados los siglos, se utilizó en casas de los nobles como material de aislamiento, ¿no? Eran épocas en estos palacios o castillos donde aún no existía el vidrio, y entonces aparecen estos doseles gordos textiles para meterte en la cama y que estés más calentito o más fresquito, y que se ponían también en los huecos de las fachadas, ¿no? Como era un elemento que solo podía producir o que solo se podía permitir la alta nobleza, se empezó a ornamentar, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el textil en relación a la arquitectura a decorarse o aparecer como esta ornamentación, ¿no? En principios del siglo XX, movimiento moderno, Adolf Loos, como todos sabéis, hay una ruptura con todo lo relacionado con el ornamento, con todo aquello que se podría acercar a la decoración, con lo que el textil como material arquitectónico baja de nivel, y todas esas capas consideradas como menores o irrelevantes no solo desaparecen, sino que se delegan a algo más relacionado con la decoración o con el interiorismo, como lo entendemos hoy en día, ¿no? Como algo asociado como a una especie de hobby, o incluso directamente relacionado con lo femenino. En relación a este último concepto, en relación a este interiorismo, en relación a lo textil, nosotros nos interesa mucho, de alguna manera,
utilizar este material poniendo en relevancia la historia latente del propio material y la capacidad de transformación espacial y arquitectónica que tiene, ¿no? Entonces, hemos hecho, y lo utilizamos mucho, porque nos parece que es algo muy interesante y que de alguna manera nos gusta pensar, nos gusta decir que utilizamos el textil desde un nivel como más mobiliario hasta un nivel más espacial, casi como si fuera un elemento más de construcción con todas sus técnicas asociadas de cremalleras, hollados, tensores, como si fuera un ladrillo, ¿no? Utilizamos el textil en nuestra lista de materiales, aparece el textil como aparece la madera, como aparece el ladrillo, como aparece el cemento, ¿no? Entonces, para de alguna manera construir como todos estos espacios a través de esta arquitectura más blanda, más suave, y más fluida y más flexible, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos de los proyectos que hemos hecho con este material y asociado un poco no al material, sino al proyecto que os voy a contar, también nos interesa mucho estas imágenes, que no sé si os dais cuenta lo que es, que son esta especie de grandes mosaicos humanos que se realizan a través de pequeñas fichitas o pequeños panelitos, donde en este caso son imágenes de Corea del Norte, que la verdad es que lo hacen muy bien, y crean todas estas imágenes conjuntas a través de muchos individuos poniendo y quitando estos cartoncitos, ¿no? Como de alguna manera a través del esfuerzo o del movimiento de una sola persona unidas a una comunidad se puede generar algo que va más allá del propio individuo y que de alguna manera está generando, aparte de un símbolo, una comunidad en sí misma, ¿no? Entonces esto es algo que nos interesa mucho también y que también hemos utilizado para el proyecto que os voy a contar ahora, que es un proyecto también es un pequeño edificio de viviendas que estamos en obra, pero estamos casi terminando, en el que también empezamos un poco pensando, bueno, varias partes a la vez, pero una parte importante era la fachada. Es una fachada textil exterior que funciona un poco como los mosaicos estos humanos, porque es una serie de cortinas que pertenecen a cada una de las viviendas que cada usuario puede mover, pero que en conjunto forman de alguna manera esta comunidad de vecinos que se traduce en esta acción colectiva o en este símbolo un poco de otra escala si lo comparamos con los edificios colindantes, porque es un poco más abstracto, pero bueno, nos interesa un poco esa relación también con la ciudad desde otro punto de vista. Este es actualmente cómo está la fachada. Estamos desarrollando Estamos ahora prototipando la cortina que va a ir ahí en taller, que justo va entre esta estructura de IPS blanca y realmente donde empiezan los interiores de las viviendas. Ese espacio entre medias es de alguna manera para ocultar todas las cables y las guías de esas cortinas y cuando están todas extendidas formen esa imagen que hemos visto. Este edificio, igual que el otro edificio que veíamos de viviendas, también se sitúa en una parcela, es esa que se marca, muy pequeña, mucho más pequeña que la otra. De hecho, no tiene los 12 metros de fondo que te permite construir la normativa, sino que tiene de fondo la parcela 8. Entonces, aquí aparece otro reto, que es agotar la edificabilidad, ¿no? Agotar todos los metros cuadrados que te permite la normativa construir en un espacio, un volumen mucho más pequeño de lo que debería, entre comillas, aplicarse, ¿no? Tiene en total como la planta no llega a 100 metros cuadrados de la parcela.
Entonces, bueno, intentando descifrar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y chocarnos muchísimas veces contra él, intentamos hacer una serie de maclas entre las viviendas, como estos puzzles, que realmente no tienen nada que ver unas con otras. Aparentemente son viviendas poco eficaces porque son todas diferentes, pero que al juntarse se maclan y conforman este unitario, este volumen perfectamente eficiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco esa macla de las diferentes viviendas. No se aprecia muy bien en esta sección porque realmente es macla, o sea, hay un poco de Tetris en las dos direcciones, en la sección longitudinal y en la sección transversal. Bueno, esas son algunas de las viviendas para que veáis que, pues eso, esta de la izquierda, que es como una L, es una, la otra, el primero es otra, o sea, como que ninguna se parecen, y sobre todo, y las alturas casi en ninguna, es un jaleo de forjados, porque están lo más compactados y lo más maclados posibles para intentar, por una parte, agotar la edificabilidad, pero por otra parte, intentar que la calidad espacial interior de las viviendas fuera la máxima posible en tan poco espacio. Este es el acceso al edificio. Aquí una cosa que ahora vamos a hacer un pequeño recorrido interior, pero bueno, aquí vuelve a aparecer cosas que ya os he contado. En el edificio solo se utilizan dos colores, que es ese rosa que es en el que se lacan todos los elementos metálicos, y el suelo verde, que realmente son donde están esas... se pinta de verde aquellas superficies que se pueden mojar, ¿no? O que son exteriores o comunitarias. Entonces, en este caso, toda la escalera comunitaria, porque la escalera es... veis una chapa microperforada y eso ya es como la otra parcela, o sea, hay un patio que pertenece a la otra parcela, es exterior, o sea, si llueve se moja. Entonces, todo esto es verde. Y bueno, también, por ejemplo, el ascensor está forrado en esta chapa que tiene un espesor de 2 centímetros, o sea, no es el espesor de la chapa, sino es como un zigzag, 2 centímetros, porque es el material mínimo, pero que a la vez fuera resistente, que encontramos para poder revestir ese ascensor, porque es el ascensor más pequeño seguramente no del mundo, pero legal en Madrid, yo creo que sí. Y bueno, toda esta especie de lengua verde nos lleva al interior de las viviendas. Aquí, como veis al fondo, también aparecen las cocinas, es el otro elemento mojable que también está en acabado verde, y el resto de elementos se quedan como bastante en bruto. Aquí en estos interiores podemos ver todas las viviendas, aunque sean diferentes a nivel espacial y a nivel de configuración, siempre se repiten los mismos elementos, ¿no? El lenguaje arquitectónico de diseño es el mismo. Tenemos siempre estas puertas lacadas en rosa, para que nos sirven como perchero o como colgador de cosas. De hecho, en el exterior, en las zonas comunes, también existen para poner paraguas, bolsas, como intentar volver, aunque esto no es un edificio familiar, donde todo sea la misma familia, sí que nos parece interesante en viviendas tan pequeñas poder utilizar esos espacios comunes para otras cosas. Y entonces estas puertas rosas realmente lo que no tapan, es donde está el cuadro eléctrico, el cuadro de colectores, etc. Normalmente es un problema cuando haces un proyecto interior que siempre te aparecen como las tapas de los cuadros eléctricos y todo el mundo las intenta ocultar de alguna manera, ¿no? En plan, aquí no está nada, lo intento pintar de blanco, pero es una cosa que al final siempre se ve. Entonces, nosotros de alguna manera, otra vez intentando que algo, entre comillas, negativo o un error o un posible error, convertirlo en una oportunidad, ¿no? Entonces, en este caso, se convierte en una oportunidad para un colgador, pero una oportunidad de diseño para marcar exactamente dónde están realmente todas las cajas de instalaciones de cada vivienda. Las viviendas, aquí ya veis como que
tienen como un poco de varias alturas, esta macla, hay alguna que tiene el forjado que tiene 2 alturas, alguna que no tiene un forjado de 2 alturas, sino que hacemos la altura con un nuevo forjado, pero lo vaciamos por fuera para de repente que ahí pudieras sacar como un extra de almacenamiento, ¿no? Para intentar eso, crear una riqueza espacial al mismo tiempo que en una optimización del uso de la propia vivienda. Aquí vemos otra vivienda que no tiene nada que ver, que está encajada encima del soportal, debajo de otra, al lado de otra, que es una como que tiene una parte muy grande que baja, que es el salón, que tiene una altura de casi 6 metros, en contraste con la parte más baja, ¿no? Entonces, bueno, al final nos aparece un poco todo ese Tetris espacial. La tercera y última cosa importante de este proyecto es que se ve en esta sección es que para complicarnos un poco más decidimos, si no teníamos poco fondo, reducir un poquito más el fondo para generar una especie de chimenea climática, que es lo que veis al fondo, que va a estar lleno de plantas, para generar una ventilación cruzada en todas las viviendas y un movimiento y un flujo de aire, tanto en invierno como en verano, que mejorará las condiciones climáticas de todas las viviendas, ¿no? Entonces son estos espacios que vemos al fondo, las partes más domésticas, que son los dormitorios, están al fondo, y aparecen todas estas bandejas de Tramex porosas que están abiertas al exterior, donde de arriba abajo es una cosa continua para que fluya el aire, la ventilación, y que ahora, como estamos terminando el proyecto, se llenará próximamente de plantas, ¿no? Aquí veis otra vez esta escalera verde que da a la parte trasera. Aquí nos estamos tocando con la fachada trasera, y aquí igual sí que se puede decir, podemos volver al concepto de falsa fachada. La normativa no te permite abrir huecos a nosotros, porque la parcela se terminaba ahí, esa es nuestra medianera, y no te permite abrir huecos a la otra parcela. Aunque lo intentamos negociar porque tiene un jardín precioso, como veis, pero nos dejaron. Entonces, al final lo que hicimos aparentemente es una fachada opaca, pero realmente es una fachada microperforada que te permite que cuando estás lejos y bueno, cuando estás cerca, cuando hay iluminación exterior, pues te permite realmente tener como todas las vistas de todo este jardín y que pueda fluir el aire y que te pueda entrar luz, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco como esa imagen desde un taller de neumáticos que hay enfrente, que nos dejaron pasar, y que se ve como esa otra falsa fachada, de alguna manera, que realmente no responde con la realidad porosa y permeable, pero que cierra el edificio. Y ya está.